Nuestra investigación se trata sobre representación gráfica vectores en R3, que se puede definir que un vector sirve para representar una magnitud física en un plano para darnos una longitud u orientación. Los vectores en sí siempre están presentes en nuestra vida cotidiana, porque en cada instante nos enfrentamos a problemas de magnitudes físicas, por lo tanto es importante conocer un poco de ellos, de sus funciones y aplicaciones, y qué se les puede dar en cualquier área de nuestro entorno. Marco teórico. Los vectores en R2 son los vectores que se encuentran en dos dimensiones. Los vectores en R3 son los que se encuentran en tres dimensiones. El ángulo entre los dos vectores se encuentra en una fórmula con seno a la -1 y dentro de las paréntesis multiplican ambos vectores y eso se divide por una multiplicación de magnitudes de los vectores. Un vector es un vector unitario cuando la forma es igual a 1. Y los dos vectores son perpendiculares cuando su multiplicación da 0. Los vectores en R2 son vectores en dos dimensiones y son escritos en X y Y. Los vectores en R3 son vectores de tres dimensiones y se escriben en X, Y y Z. También se pueden encontrar en la forma de AI, de J y ZK. Las gráficas que se ven a continuación son unas gráficas que hicimos nosotros utilizando la tecnología que está a nuestra disposición. Usamos las medidas de una de nuestras camas y lo metimos dentro de un gráfico 3R utilizando las tres dimensiones. Entonces en el primer gráfico se puede ver cómo quedó la cama con los respectivos puntos que utilizamos para calcular los vectores que se pueden ver en la segunda imagen dibujados. ¿Qué son los puntos? Los puntos en las gráficas que hicimos y colocamos en la cama de los siguientes puntos que se ven en el video son puntos que forman la cama dentro del plano.
Para calcular los vectores entre unos puntos se usa la fórmula de punto final y punto inicial. Eso fue lo que hicimos para calcular los vectores que son parte de la cama. Es importante prestarle atención al orden que se escribe cada punto dependiendo del vector que se quiere calcular, ya que como se puede ver el vector AD no es igual al vector DA. Por su dirección el vector AD es negativo y el DA es positivo. Como se puede ver en los planos que hicimos, hay varios vectores que son paralelos. De acuerdo al análisis de nuestros cálculos, el vector que conforma DA es igual al vector GE, esto porque tienen la misma dirección y magnitud. Por esta razón decidimos calcular uno de cada dirección y magnitud. Se puede ver como 120 menos 120 es 0, 180 menos 10 es 170 y 40 menos 40 es 0. En el vector GE se puede ver como 20 menos 20 es 0, 180 menos 10 es 170 y 40 menos 40 es 0. En este diagrama representamos los vectores existentes en una cama y los vectores que estaremos usando para los cálculos. Los siguientes vectores fueron calculados en la misma forma: punto final menos punto inicial. El vector DA es igual a 0,040, el JL es igual a 0,080, NM es igual a 0,10, NL es igual a 100,0,0. Para calcular la norma, también conocida como magnitud, ¿qué se usa? Se usa la fórmula raíz cuadrada del vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado más vector 3 al cuadrado. ¿Y cómo se representa? Ok, se va a representar como el vector dentro de dos líneas a cada lado. Analizando el gráfico, se podrá ver, como pueden ver acá, que por ser paralelo un eje, la respuesta es la misma que el punto existente dentro del vector. Y esto mismo sucede con los otros vectores, como se puede ver en la pizarra. También decidimos sacarle la magnitud a un vector que no fuera paralelo a ningún eje para demostrar cómo sería sin ceros presentes. Primero se calculó el vector HA utilizando lo explicado anteriormente. Luego se usaron los números, que quedaron siendo 100, 170 y 40 para calcular su magnitud. 100 al cuadrado más 170 al cuadrado más 40 al cuadrado dentro de una raíz cuadrada que da 90 raíz de 5 y esa sería la magnitud del vector HA.
Además, se puede ver como ninguna de las magnitudes de los vectores da 1, lo que significa que ninguno es un vector unitario. El ángulo entre dos vectores se calcula utilizando la fórmula de coseno a la menos 1. Dentro del paréntesis se ponen los vectores multiplicados entre las normas multiplicadas. En el siguiente ejemplo se calcula el ángulo entre el vector DA y el vector BA. Por ser una cama es rectangular y se sabe que el ángulo debería de ser 90 grados. El vector DA por el vector BA es igual a 0 y este valor luego se divide entre 170 por 40 y se mete en el coseno del ángulo, que da pi medios, que es igual a 90 grados. Para calcular el ángulo entre los vectores HA y HF se utiliza la misma fórmula, pero que se usa valores diferentes. La multiplicación de estos vectores da $28.900. Lo cual esto se va a dividir entre 90 raíz de 5 por 170 y la respuesta debería dar 0.56 radianes o 32.1 grados. Para calcular si dos vectores son perpendiculares hay que multiplicarlos, y si el valor da 0 significa que sí lo son. Como les mencionamos anteriormente, la multiplicación del vector BA y el vector DA da 0, ya que se multiplica 170 por 0 y el 40 presente en el vector BA se multiplica por 0 igual, y la suma de sus componentes da 0. Esto significa que sí son perpendiculares. Los vectores DA y GE no son perpendiculares, ya que como se puede ver en la presentación, su multiplicación da 28.900 y no es 0, lo que significa que no son perpendiculares. Conclusiones y recomendaciones. En esta presentación se definieron los principios teóricos del funcionamiento de vectores en R3, además de que se contextualizó las diferentes aplicaciones que se pueden dar a los vectores R3. También se analizó y se establecieron los principales funcionamientos y normas que se le dan a los vectores. Y además se mostró mediante un análisis cómo están los vectores en nuestro entorno. Esto se logró a partir de la investigación que hicimos y de los datos que tomamos de una cama y la aplicamos en un plano en R3. De ahí usamos diferentes principios teóricos del funcionamiento de vectores en R3 para sacar diferentes valores, además de que analizamos los datos y supimos llegar a conclusiones como las mencionadas a través del video. Los vectores se pueden ver en nuestra carrera, ya que todas las máquinas están hechas en 3D o son objetos en 3D, lo que significa que están compuestos por vectores.